tardes, bienvenidos a esta clase de Matemáticas 2. El día de hoy vamos a ver en este video lo que son los elementos que conforman a un polígono regular. ¿Sale? Bien, esta clase o esta tarea de los elementos que conforman un polígono regular era lo que había, la última tarea que había quedado pendiente antes de salir de vacaciones. Algunos la entregaron bien, otros no, otros no entregaron. Entonces, para evitar inconvenientes, mejor aquí lo explicamos, ¿sale? Bien, primeramente, ¿qué entendemos nosotros por polígono regular? Nosotros entendemos por polígono regular como una figura plana, cerrada, que consta de tres lados o más. Y para que sea regular, estos lados deben de medir exactamente lo mismo. Ahora, los elementos que conforman el polígono regular. Primeramente vamos a analizar la figura que tenemos aquí en el monitor, en la pantalla. Es un pentágono. Se llama pentágono porque es una figura que tiene 5 lados. Si los contamos vamos a tener uno, 2, 3, 4, 5 lados que conforman nuestro polígono regular. Y dentro de los elementos que lo conforman, lo primero que vamos a tener van a ser los vértices. Bien, entonces, vértices. Los vértices, como ya lo han de saber ustedes, previa definición que habíamos visto desde que estamos viendo los ángulos, los vértices son las esquinas de la figura o el punto donde confluyen o el punto de donde parten dos o más líneas rectas. En este caso están representados por letras mayúsculas y van a ser A, B, C, D y finalmente E. ¿Cuáles son los vértices aquí en nuestra figura? Pues las esquinas de la figura, justamente las esquinas aquí de la figura. Tenemos el A, que es este de aquí, el B, el C, el D y el E. 5 vértices. Bien, posteriormente tenemos lo que es el centro del polígono o el origen del polígono, que va a ser justamente aquí la parte central, pues propiamente de nuestro polígono. Este lo vamos a denotar con la letra O de origen o centro. ¿Sale? Origen o centro. El origen o el centro de nuestro polígono regular, que es esta que queda aquí justamente en el centro de la figura, por acá. El otro punto importante que nosotros tenemos que considerar respecto a los polígonos regulares es los lados. Tenemos, como les había dicho aquí, un lado, dos lados, tres lados, cuatro lados, cinco lados. Bien, los lados se denotan por una L minúscula. Aquí yo la puse en cursiva porque luego parece como si fuera un 1. ¿Sale? Entonces aquí está. Esta va a representar propiamente lo que son los lados del polígono. ¿Sale? Ahí está. L, lado del polígono. Bien. Otro punto bien importante es la distancia que existe entre el centro y la mitad de cada uno de los lados. ¿Sí? La distancia que hay desde el origen, que es aquí, hasta la mitad de cada uno de los lados, al punto medio de cada lado, se llama apotema y se denota por una letra A minúscula. ¿Sale? Aquí tenemos, como ya lo habíamos dicho, no se me olvidó ponerlo, el origen, ahí está, y el apotema. Bien, otra vez repito, ¿qué entendemos nosotros por apotema? El apotema es la distancia que hay desde el centro hasta la mitad de cada uno de sus lados, bien sea de aquí para acá, bien sea de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para abajo o de aquí hacia la izquierda. Siempre, siempre del centro a la mitad de cada uno de los lados, esa distancia se va a llamar apotema. Quiere decir entonces, de acuerdo a ello, que
el punto a donde el cual el apotema llega aquí es exactamente la mitad de los lados, ¿sí? Aquí la distancia sería lado sobre 2. Lo cual quiere decir que la distancia que desde aquí hasta aquí a donde llega el apotema es la mitad de lo que valga cada uno de los lados. Bien, otro punto importante es el radio. El radio es la distancia que hay desde el origen hasta cualquier vértice, ¿sí? Del origen a cualquier vértice es lo que vamos a llamar o que nosotros vamos a considerar como radio. Lo voy a anotar por acá también. Radio es la distancia que hay desde el origen, desde aquí desde el origen hasta cualquier vértice. Yo aquí lo puse hacia el D para que no se me encimaran las líneas arriba, pero puede ser del centro hacia el vértice E, hacia el vértice A, hacia el vértice D o hacia el vértice C. ¿Ok? Ahora bien, otro elemento importante es el ángulo central. ¿Qué es el ángulo central? Es el ángulo que existe aquí entre dos radios que sean consecutivos. Este de aquí, y lo denotamos con el alfa para que no se nos olvide, para que no se nos quite la costumbre. El pescadito, el alfa, no es que aquí con el más se dibuja feo. El alfa es justamente el ángulo central. El ángulo central, les repito nuevamente, es la apertura existente entre dos radios que pasan por vértices consecutivos. Bien sea que lo tracemos por ejemplo aquí, aunque si quisiéramos trazarlo por ejemplo de aquí para acá, también es válido, dado que C y B son vértices consecutivos y la apertura que pudiera existir entre ambos también es el ángulo central. ¿Ok? Bien, jóvenes, repasándole un poquito otra vez. Los elementos que conforman un polígono regular son los vértices, que son las esquinas, que es A, B, C, D y E. El origen, que es esta parte de aquí, que se anota con una O, que es el centro de nuestro polígono. L minúscula, que es el lado, que en este caso es una figura de 5 lados, se llama pentágono porque tiene 5 lados y todos sus lados miden lo mismo. Aquí están sus lados: 1, 2, 3, 4, 5. Apotema, que es la distancia que hay desde el origen de nuestro polígono hacia la mitad de cada uno de sus lados. Aquí está marcado. Recuerden aquí un poquito que lo voy a marcar otra vez, lo voy a señalar. La distancia que hay desde aquí, desde el vértice E hasta esta parte de acá, es la mitad del lado, y la distancia que desde la mitad de cualquier lado hacia el centro del polígono es lo que llamamos apotema. Bien, ahora nos queda el radio. ¿Qué es el radio? La línea o la distancia que existe desde el origen de nuestro polígono hacia una esquina o hacia un vértice. Es más largo que el apotema, aquí pueden observarlo ustedes. El apotema únicamente llegaría hasta aquí, hasta la mitad del lado, y el radio va a llegar hasta el vértice. Y finalmente tenemos nosotros lo que es el ángulo central, que lo denotamos con alfa, que es la medida de la apertura o el ángulo que existe entre dos líneas que parten desde el origen y van dirigidas hacia vértices consecutivos. Tenemos en este caso el D y el C, que son consecutivos, el B y el C, que son consecutivos, y pudiésemos también entre el A y el B, o entre el E y el A, o así sucesivamente. ¿Sale? Bien, jóvenes, ojalá hayan entendido bien estos conceptos, que son la base para el tema subsecuente que sigue, que veremos en el próximo video. Saludos.